Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Joshua Bizuri y hoy el grupo 4 le lo que se llama orgánicos, compuestos alcoholes y nitrógeno. En el presente trabajo abordamos la química de los compuestos orgánicos, los compuestos alcohólicos y los compuestos nitrogenados, destacando su importancia fundamental en el campo de la química orgánica y su influencia significativa en una amplia gama de aplicaciones. Estas sustancias desempeñan un papel esencial en diversos campos, que van desde la farmacología hasta la industria química y la biología molecular. En particular, los compuestos alcoholes constituyen una categoría específica de compuestos orgánicos caracterizada por la presencia del grupo funcional hidroxilo, unido a un átomo de carbono. Estos compuestos son reconocidos por sus propiedades solventes, su influencia en procesos de fermentación y su papel crítico en la producción de productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas y productos químicos industriales. Por otro lado, los compuestos nitrogenados son sustancias que incorporan átomos de nitrógeno en su estructura. El nitrógeno desempeña un papel esencial en la química de la vida. Los compuestos nitrogenados juegan un papel fundamental en la síntesis de proteínas, la fabricación de fármacos y diversas aplicaciones industriales. La comprensión de la química de estos compuestos es de vital importancia para el progreso en campos como la medicina y la agricultura. Bueno, en resumen, este trabajo nos lleva a explorar la relevancia de los compuestos orgánicos, los compuestos alcoholes y los compuestos nitrogenados en la química y su impacto en una amplia variedad de aplicaciones, lo que se ha presentado actualmente en esta exposición. A continuación les hablaré un poco sobre lo que son los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos compuestos químicos cuya composición principal se basa en carbono e hidrógeno, pero pueden también incluir elementos como oxígeno, azufre, halógenos y fósforo. La característica distintiva de los compuestos orgánicos es la presencia de enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno o ambos en su estructura. Esa distinción los separa de los compuestos inorgánicos, como carbonatos, carburos y óxidos simples de carbono, que carecen de tales enlaces. Los compuestos orgánicos son fundamentales en la constitución de los seres vivos y desempeñan un papel central en la química orgánica. Y bueno, algunas de sus propiedades son las siguientes, como la combustibilidad, que evita que los compuestos orgánicos suelen ser combustibles, lo que significa que pueden arder y liberar dióxido de carbono y monóxido de carbono en una gran cantidad de energía cuando se queman. Esto se debe a la presencia de enlaces covalentes en sus moléculas. La conductividad, debido a la naturaleza covalente de los enlaces en los compuestos orgánicos, las soluciones de estos compuestos no se ionizan y por lo tanto no conducen la corriente eléctrica. Y los enlaces. El carbono tiene la capacidad de formar enlaces covalentes con otros átomos de carbono, así como con otros elementos, lo que permite la creación de cadenas de átomos de carbono de longitud ilimitada y la formación de anillos de diversas formas. Esta versatilidad en la formación de los enlaces es lo que posibilita la existencia de una amplia variedad de compuestos. Clasificación de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos pueden clasificarse en una serie de grupos funcionales. De estos grupos funcionales, los más comunes y relevantes son los alcanos. Los alcanos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, unidos por un enlace covalente no polar simple, por lo que pertenecen a una clase de sustancias conocidas como hidrocarbonada. Los enlaces que forman estos compuestos son generalmente enlaces menos reactivos, que pueden encontrarse en una molécula orgánica, y por lo tanto, las secuencias de alcanos forman el armazón inerte. De la mayor parte de los compuestos orgánicos, estos compuestos pueden ocurrir como cadena hidrocarbonadas o como estructura cíclica o anillos. Cuando una cadena hidrocarbonada se une a más de una unidad estructural, fundamentalmente como sustituyente, esta se conoce como grupo alquilo. Ahora, como algunos ejemplos de alcanos simples, tenemos al metano, que es uno de los compuestos principales hallados en el gas natural. También tenemos al etano, al propano y al butano, que es empleado como combustible de líquido en los encendedores de bolsillo. Ahora, siguiendo con los grupos funcionales, tenemos a los alquenos, que son un compuesto orgánico que contiene doble enlace entre sus átomos de carbono que lo conforman, por lo que se dice que estos son insaturados, ya que no están saturados con átomos de hidrógeno. Ahora, también se dice que los alquenos están ampliamente distribuidos en la naturaleza, y algunos ejemplos comunes incluyen al etinol, al 2-metil, al 3-butano isopreno y a las vitaminas A. Por último, tenemos a los alquinos, que son hidrocarburos
que tienen entre algunas de sus átomos de carbono un enlace triple que tiene gran fuerza y rigidez. Estas también son muy abundantes en la naturaleza. Como ejemplo más representativo de este grupo tenemos al etino, más conocido como el acetileno, que es utilizado como combustible para las antorchas de las soldaduras. Ahora, respecto al punto de ebullición de los alcanos, alquenos y alquinos, incrementa con el aumento del peso molecular. No obstante, el punto de fusión puede ser muy variable, pues depende de la estructura que adopten estas moléculas en su fase sólida. Bueno, ahora hablaremos de los compuestos nitrogenados. Se le denomina compuestos nitrogenados en general a todos los compuestos orgánicos que contienen al menos un átomo de nitrógeno en su estructura. Los compuestos nitrogenados son abundantes en la naturaleza y juegan un papel muy importante sobre los organismos vivos que tienen diversas propiedades y aplicaciones. Podemos encontrarlos, como podemos ver, en plantas como mecanismo de defensa ante ciertos agentes externos, en fertilizantes orgánicos que se usa para mejorar el rendimiento de los cultivos. En los organismos de los mamíferos hallamos una amplia variedad de compuestos nitrogenados como aminoácidos, proteínas, DNA, ureas y otras sustancias de desechos del metabolismo. También en emociones y sensaciones se encuentran estrechamente relacionadas con sus sustancias nitrogenadas, denominadas neurotransmisores. Encontramos diversos grupos funcionales en los compuestos nitrogenados, como los amina, amida y nitrilos. Los amina son compuestos derivados del amoníaco, NH3, pueden ser primarios, secundarios y terciarios, dependiendo de la cantidad de hidrógeno del NH3 que vayan a ser sustituidos. Algunas aminas son biológicamente importantes, como la adrenalina, la cual causa incremento de la frecuencia cardíaca. Algunas aminas, como podemos ver, se encuentran en la carne de res, en el pescado y en muchas otras son utilizadas en la elaboración de caucho sintético y algunos colorantes. El segundo grupo son las amidas. Se puede decir que las amidas son compuestos derivados del ácido carboxílico, donde el grupo H es reemplazado por un grupo derivado del amoníaco. Las amidas también pueden ser primarias, secundarias o terciarias, dependiendo del grado de sustitución del átomo de nitrógeno. Las amidas son muy utilizadas por la industria del plástico, también en la medicina, en la fabricación de algunos antipiréticos o en analgésicos. También puede ser utilizada como materia prima para fabricar fibras sintéticas. Y por último, el grupo funcional de los nitrilos, los cuales se caracterizan por contener el grupo oceano, enlace o el enlace N. Dentro de sus estructuras forman parte de productos naturales como las almendras llamadas, y son muy usados para la producción de colorantes, guantes. En cuanto a los medicamentos de nitrilo, se han usado para combatir la hiperglucemia y cáncer de seno, la diabetes, la cifosis, la depresión, entre otros trastornos. Bueno, eso sí.